Bueno, creo que se ve bien ahí, ¿verdad? ¿Cómo Se estás? ve perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, genial. Un gusto de conocerte. Está bueno, la tecnología nos permite estas cosas ahora. Eh, Bien, ahí estamos viendo que se van agregando a esta visualización varias personas. Les Ujú. vamos contando mientras se van sumando. Estamos con Laura y Santa. Laura nos va a estar charlando un poquito sobre la apreciatividad, ¿no? Laura, contanos un poquito, eh, bueno, vos sos psicóloga No, no soy especializada, psicóloga, no. ¿no? No, no. Especializada en la psicología de la En psicología creatividad. positiva, tengo una Ahora especialización en sí, psicología positiva, sí, eso es psicología cierto. positiva, sí. Has escrito un libro, También, sí, correcto. bien. Sos coach y especialista en esto de la indagación de la apreciatividad. Sí, correcto. En indagación apreciativa es una metodología americana. Ujú. Un poquito, así la gente va sabiendo eh, quién sos, de qué se trata. En verdad, sí, soy diseñadora en base, vengo del mundo del diseño, así como para ponerlos en contexto de lo largo de la vida. Y luego la curiosidad por lo humano me llevó al mundo del coaching, así que tuve una formación dos formaciones como coach así de carrera, porque estoy hablando de hace muchos años atrás. Y bueno, luego eso me encantó y ahí empecé como un camino hacia todo lo que tenía que ver con desarrollo humano y entonces ahí ingresé al mundo de la indagación apreciativa, que es una metodología americana creada por un señor llamado David Cooper Ryder, y a través de esa metodología fue que yo comencé mi camino de crear el constructo de apreciatividad y los entrenamientos en esto. Y luego sí tuve una formación, una diplomatura en psicología positiva, que es una línea y una rama de la psicología, pero no tengo como formación psicóloga porque utilizo todo esto en el mundo de los negocios. Y tengo una diplomatura más rara, que soy diplomada en felicidad organizacional, que es una diplomatura que hice en una escuela de negocios en Chile, que bueno, no hay mucha gente diplomada en felicidad, suena como raro, pero estudiamos todo lo que tenga que ver con estudios científicos que tienen que ver con qué nos hace verdaderamente felices, ¿no? Hay muchos mitos respecto a cómo alcanzar felicidad y especialmente en el mundo de los negocios, ¿no? En el ámbito laboral, de las organizaciones y sociales. Así que bueno, por ahí rumbea la cosa y toda la Súper apreciatividad. interesante. Y bueno, ahora vamos a estar charlando un poquito de todo Uh-huh. eso. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar. ¿Qué te parece si nos contás qué es apreciatividad? Bueno, apreciatividad, a mí me gusta, muchas veces cuando estoy en los eventos, yo suelo dar mucha cosa de conferencia también, ¿no? Entonces a veces hay mucha gente, o incluso en otros países, y me gusta preguntar, le pido a la gente que levante la mano quién conoce la palabra apreciatividad antes que yo estuviera en la sala, ¿no? Entonces eso es como la última vez, mi última conferencia en vivo fue antes de la cuarentena, fue en México, ¿no? En una universidad en una ciudad mexicana, y había 1.600 personas y deben haber levantado la mano 20. O sea, solamente 20 personas levantaban la mano cuando se preguntaba qué era, si sabían, habían escuchado la palabra. Y es bien interesante porque ahí me sorprendo y digo, wow, cuán pocas personas conocen de esta habilidad, lo cual me garantiza que tengo mucho trabajo por delante, por un lado. Y por otro lado digo, wow, qué pena, porque no conocerla implica que tampoco la estamos desarrollando o utilizando como beneficio para nuestra vida. Así que eso es como el primer dato que yo suelo tomar de la audiencia. Y aunque las personas no sepan qué es apreciatividad, concretamente ponerle una definición si se quiere, todos tienen una idea de por dónde rumbea la cosa. ¿Ok? O sea, aunque yo no tenga claro qué diablos es la apreciatividad, si yo les pregunto, seguramente van a decir aprecio, valoración, mirada positiva, y anda por ahí. ¿Está bien? Como que uno le va buscando la lógica
Y también recién nos tiraste una palabra que me pareció que nos va a orientar bastante, que fue una habilidad, ¿no? Es una habilidad, es una capacidad que todas las personas tenemos. Para empezar, la palabra apreciatividad, la gente cree que está en el diccionario, ¿no? Esta es la primera sorpresa. Y en realidad es una palabra que yo inventé hace unos años. Todavía no está en el diccionario. O sea que no la O encontramos. sea, está acá, la pueden encontrar en el libro, por ejemplo. Sí está. Existe la palabra, pero no, las palabras van a parar al diccionario con el uso, con lo cual yo imagino y espero que en unos años se instale en nosotros de tal manera que vaya a parar al diccionario, lo cual sería muy gratificante para mí, pero también sería muy bueno para nuestro bienestar. Es una habilidad que todos tenemos y es la capacidad de percibir y rescatar lo que es valioso y significativo de las personas, de los sucesos y de las cosas. ¿Okay? Podemos ser apreciativos con nosotros mismos, también podemos serlos con las personas que nos rodean. Quizás no nos preguntemos habitualmente cuánto nos apreciamos y nos valoramos, pero esto no es inocente porque tiene un impacto muy grande en lo que obtenemos o no obtenemos en la vida. Entonces, muchas veces el logro de objetivos no tiene que ver con ir detrás de ellos, sino con revisar también la manera en que nosotros nos miramos, ¿sí? Nos valoramos, nos miramos nuestros talentos, nuestras fortalezas, tenemos autoconfianza. Este tipo de cosas tienen impacto en nuestro bienestar y felicidad. También podemos ser apreciativos con otros. La vida de otros se ve afectada con nuestra mirada, no es inocente. Si nosotros tenemos una tendencia a mirar a las personas que nos rodean, especialmente a nuestros seres significativos, que podrían ser nuestra pareja, nuestros hijos, colaboradores, ¿sí? Mirando más lo que no funciona en ellos que focalizándonos en su lado más brillante, esto crea realidad. Entonces, nuestra mirada de aprecio y valoración hacia las demás personas también implica un cambio en la vida de las personas que nos rodean. Podemos ser apreciativos también con un suceso, por ejemplo, una historia puede ser trágica, un terremoto es una historia trágica, pero sin embargo puede ser mirada con pensamiento crítico apreciativo. Yo puedo, por ejemplo, mirar ese evento y sin negar la tragedia, decir que conocí a alguien especial, por ejemplo, o que puedo haber aprendido algo. También puedo ser apreciativo con las cosas, ¿no? Hay personas que vamos a una fiesta y misma fiesta, pero llamamos a una amiga y le preguntamos, che, ¿cómo fue la fiesta de ayer? Y alguien te dice, uy, la comida pésima, la música, un horror. Cortás, llamás a otro y decís, che, ¿qué onda la fiesta? Divina, la gente súper divertida y me encantaron los postres. Misma fiesta, alguien se focaliza en lo que no funcionó, otras personas se focalizan en lo mejor de lo que pasó. Dicho esto, es la mirada deliberada de lo mejor y lo preciado. Las personas apreciativas no se ponen un par de anteojos rosas para no mirar lo que no funciona, pero sí eligen deliberadamente ver lo mejor de lo que hay para poder construir su vida y su futuro con ese potencial contenido en la realidad presente. La apreciatividad no es solamente, te digo una cosa que no es solamente rescatar lo valioso y lo mejor de lo que hay, sino que es acción. Es qué vas a hacer con esto que encontraste. Cómo vas a construir tu mejor realidad con esos recursos, talentos, potenciales puestos al servicio de la construcción de un mejor futuro. Más o menos así. Te iba a preguntar, ¿de qué depende esto de ponerse los anteojos rosas, ¿no? ¿De qué depende que uno elija ver con qué lente mira y toma ese enfoque apreciativo? Porque vos recién nos comentabas, ¿no? Este ejemplo de la fiesta, o sea, uno puede ser apreciativo de determinadas cosas o de otras. No deja de ser apreciatividad, ¿verdad? Bueno, no. La apreciatividad no es ponerse un par de anteojos rosas, es mirar el todo y elegir quedarte con la mejor parte. Ok. Si nos ponemos un par de anteojos, no es negar lo que no funciona, lo que no está bien, los defectos o las debilidades. Es ver el todo
comprender que eso está y existe, ocuparme de arreglarlo si lo tengo que hacer, si lo tengo que arreglar, pero mi foco está puesto en hacer crecer más lo que sí funciona. El foco no está en los problemas, en reparar lo que no funciona, sino en focalizar en lo que sí está funcionando y ponerse en acción para hacerlo crecer de tal modo que esas debilidades sean irrelevantes. O sea, las personas apreciativas, o sea, para mí, en estudios, muchos estudios de felicidad muestran que negar las cosas que no nos gustan hasta sería altamente contraproducente y tendría un alto impacto en la salud, por ejemplo, ¿sí? Habría muchas cosas para mostrar qué nos pasa cuando negamos las cosas que ocurren, ¿no? Una cosa es querer esconderlas y otra cosa es mirarlas, afrontarlas, pero como dije antes, también ampliar la mirada, porque tenemos un sesgo a mirar el problema y lo que no funciona. Tenemos una tendencia, se llama, a ver, muchas personas me preguntan, ¿qué sería lo contrario a apreciatividad? ¿Qué sería lo contrario a aprecio? ¿Sí? Sería desprecio. Entonces uno podría decir que la apreciatividad viene a equilibrar un desprecio que estaría reinando a nuestro alrededor. Sin embargo, apuesto que la mayoría de las personas que están escuchando y nosotras hoy no hemos sufrido un acto de desprecio. Esto no es común, no nos pasa todo el tiempo. Pero sí hay una cosa que nos pasa todo el tiempo, que es la indiferencia. Somos indiferentes, hoy desde que nos levantamos hasta este rato que estamos compartiendo juntos, hemos sido indiferentes a un montón de bondades de la vida. Incluso hemos sido indiferentes a un montón de talentos nuestros que no hemos percibido, a un montón de talentos de otros, quizás. Y esto nos pasa porque somos humanos. Nos pasa fundamentalmente por dos motivos. Uno es que tenemos un sesgo en la negatividad. Biológicamente tenemos incorporado una tendencia a mirar lo que no funciona, el problema, lo que no está bien. ¿Por qué? Porque eso es bueno para nuestra supervivencia. Imagínate dos Homo sapiens conversando en la sabana africana hace millones de años. Aparece un león y uno sale corriendo. Y el otro dice, mirá qué lindo gatito. ¿De quién descendemos vos y yo? Y la gente que nos está escuchando. Es bueno tener un sesgo, mirar el peligro y lo que no funciona. No tenemos que enojarnos con eso. Lo que no está bien es que esto no sea en una cuota saludable. Cuando esto se pasa de la raya, cuando miramos demasiadas noticias, yo hago siempre una pregunta y le pregunto a la audiencia, lo que pasa en las noticias, ¿es verdad o es mentira? Es una pregunta con trampa, porque en verdad lo que más me importa es lo que pasa en las noticias. ¿Es lo único que pasa en el mundo? Entonces, la apreciatividad lo único que hace es ampliar la mirada. Dejarnos ver, no inventar cosas divinas que no ocurren. Eso es un pensamiento mágico, pero sí nos invita a ampliar la mirada y poner dentro de la realidad aquellas cosas que, por ejemplo, por el sesgo a la negatividad, excluimos, ¿sí?, de nuestra cotidianeidad. Entonces, la apreciatividad no viene a acomodar el desprecio, viene más bien a poner a raya aquella negatividad que no es saludable para la vida. Y la otra cosa que hace también es que nosotros hemos sido indiferentes hoy a muchas bondades de la vida porque nos hemos acostumbrado a ellas. Tenemos lo que se conoce como adaptación hedonista, nos acostumbramos a lo bueno, tanto que dejamos de verlo, hasta que tenemos el temor a la finitud de su pérdida. Laura, esto que vos estás comentando me trae mucho a la realidad por la que estamos atravesando hoy, ¿no? Tal Entonces, cual. ¿cómo impacta la apreciatividad en la realidad diaria y qué sucede en este contexto que estamos atravesando hoy en día, donde realmente estamos privados o hemos reducido un montón de cuestiones de la vida diaria y que por ahí nos hace valorar o apreciar cosas que en lo cotidiano tal vez no lo hacíamos? Claro. Mira, cuando comenzó, yo te contaba recién, volví de un viaje a México, a mí me tocó la cuarentena antes que al principio de marzo.
O sea que yo entré en cuarentena casi observando lo que iba pasando. Eh, y, y me ocurrió algo que yo empecé a descubrir algo. Y dije, wow, yo vengo diseminando la apreciatividad por diferentes partes del mundo hace muchos años, pero resulta que un virus la diseminó mucho más rápido y muy rápidamente porque las personas de repente empezamos a valorar aquellas cosas a las que no les dábamos importancia, como caminar por la calle, tomarte un helado con tu hijo en la heladería, comer con tus amigos o darte un beso y un abrazo con las personas. Eso de repente empezó a cobrar un valor frente a la finitud de la pérdida, o sea, frente a no poder hacerlo, mucho más habitual. ¿Por qué? Porque por adaptación hedonista nos habíamos adaptado a lo bueno. Antes de continuar con eso, la adaptación hedonista es muy buena para la vida, porque es cambio y transformación. Si no nos adaptáramos a lo bueno, no habría crecimiento. O sea que es buena. El problema es cuando se pasa de la raya. El problema es cuando no somos capaces de disfrutar el camino y de las cosas que tenemos mientras vamos por más. No está mal ir por una casa nueva o un auto nuevo o una carrera nueva, pero mientras tanto no debemos dejar de disfrutar del camino porque eso tiene impacto en nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, la apreciatividad viene a poner a raya esa adaptación hedonista que impacta negativamente en nuestro bienestar y nuestra felicidad. No hay que eliminarla, hay que mantenerla a raya. Entonces, ¿qué pasa con el virus? Aparece a ver aquello que daba por obvio, se me hace presente y empiezo a valorarlo. Pero cuando yo empiezo a observar esto, me doy cuenta de que en verdad esa apreciación y valoración es producto de estados emocionales de angustia y de miedo. Es una apreciatividad que funciona, que cumple un rol, porque en situaciones adversas usar el pensamiento crítico apreciativo es muy saludable, porque me despierta estados emocionales positivos, no usarlo como pensamiento mágico. Pero me puse a pensar y observar y dije, cuando aparezca la vacuna del virus, esta apreciatividad también se va a ir, porque nos vamos a volver a adaptar a lo bueno. Entonces, es un buen momento para hablar de apreciatividad en serio. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que esperar a la finitud de las cosas o al temor de la finitud de las cosas para empezar a apreciarlas y valorarlas. Esto debería transformarse en una filosofía de vida, ¿sí? Que no me haga apreciar lo que tengo por temor a la pérdida. A mí cuando yo era chica, imagino que quizás a vos o a muchas personas que nos están escuchando, nos enseñaron apreciatividad con amenazas, ¿sí? Andá a visitar a la abuela porque un día no va a estar más, ¿sí? Vos no valorás la comida de tu mamá y vas a ver cuando un día no esté. Entonces, había como una cosa de que había que apreciar algo porque un día no iba a estar más. No, andá a visitar a la abuela porque es divina, ¿ok? En sí misma, no importa si dura un día o 40 años. Entonces, la apreciatividad auténtica, aquella que a mí me gusta entrenar y sobre la que me gusta trabajar, tiene que ver con apreciar las cosas por lo que son, sin importar cuánto te va a durar. Frente a la pérdida, hay un duelo, hay un dolor, pero también podemos practicar la alegría de haber tenido. ¿Okay? Porque si perdimos, es porque hubo, ¿no? Entonces, a ese tipo de apreciatividad me estoy refiriendo. A esa. ¿Existe el dolor? ¿Existe la pérdida? Sí, existe. Pero también no dejemos, ¿sí?, de ver y agradecer la fortuna de haber tenido. Entonces, si me preguntás en este contexto, la apreciatividad cumple un rol muy importante porque despierta estados emocionales positivos cuando yo puedo ver toda la realidad y amplío la mirada y no dejo de sesgarla solamente a lo negativo. Eso es muy saludable. Y también creo que es una muy buena oportunidad para hablar de apreciatividad en serio, para darme cuenta de que estoy más sensible a apreciar las cosas, qué buena oportunidad, pero tengo que generar cambios de hábitos y de conductas que impliquen que esto no se me vaya cuando aparezca la vacuna, sino que se transforme, sí, creo que es valioso, en una filosofía de vida, una manera de andar por la vida. Genial. Laura, acá Javier nos pregunta, ¿qué Qué lindo. mecanismos se utilizan para apreciar lo valioso? Ok. Eh,
las prácticas apreciativas son sencillas, o sea, no es que se practique con mega eventos ni con... Cuando me preguntan cómo practicar apreciatividad, yo digo que es como ir al gimnasio, ¿no? Tenés que ir periódicamente y la práctica tiene que ser algo que sea desafiante, pero a la vez posible. Yo creo que cada uno debe encontrar como su medida, ¿no? De que cuáles son las prácticas que va a ir incorporando. Una cosa que sí es importante es acordarse de practicarla. Porque lo que más fácilmente ocurre es que nos olvidamos. Entonces, si me preguntas, un buen mecanismo es, por ejemplo, rodearte de personas apreciativas, estar cerca de redes que conecten con filosofía apreciativa, te va a recordar cada tanto cuando estés en la vorágine del día a día que podés hacer una práctica apreciativa. Y la otra es estar atentas o ponerte incluso alarmas o cosas que te recuerden que podés hacer algunas prácticas apreciativas. ¿Cómo sería una práctica apreciativa? Vamos a decir una para que se puedan ubicar. Voy a decir una muy sencillita, después si podemos hacemos otra al final. Pero hace muchos años yo fui a hacer un entrenamiento a un banco muy conocido en un hotel súper top por Cardales. Y habían juntado a las 60 personas más importantes del banco y habían tenido una convención de 4 días con todas cosas de números y finanzas y todo. Y entre ellas había una conferencia mía de 45 minutos sobre un tema blando. Bueno, cuento corto, cuando terminó la convención y todo, a los días me llamó el gerente de recursos humanos y me dijo, Laura, estoy sorprendido porque hicimos la encuesta de satisfacción y la gente le preguntamos qué es lo que más valoró de los 4 días de convención, de super inversión y qué sé yo, y dijo, la conferencia de apreciatividad y el spa del hotel. Entonces, yo dije, wow, qué interesante, le digo a él, porque en realidad las personas lo que agradecen es esto, ¿no? Un mimo para el alma y un mimo para el cuerpo. Entonces yo creé un ejercicio que se llama SPA, ¿sí? Como ir al spa. Y es el acrónimo que es la S, la P y la A. Entonces, por ejemplo, una buena práctica apreciativa diaria es ir al spa varias veces. La S de stop, ¿sí? Paramos, por ejemplo, podemos hacerlo ahora, hacemos un stop. Rápidamente, podemos hacer una reunión de trabajo, nadie se va a dar cuenta que estamos en el spa. La P de percibir, percibimos dónde estamos y cómo nos sentimos en este momento. Así, rapidito. ¿Cuál es la sensación que tengo? Y la A de apreciar. Capturo algo de este momento presente digno de ser valorado. Y nada más. Y seguimos. Si haces esto varias veces al día, vas a capturar cosas valiosas de tu cotidianidad que de no haber ido al spa se te hubieran pasado por delante sin ser vistas. De hecho, si llevaras una libreta con vos, también estaría bueno que anotaras durante varios días las cosas que has ido descubriendo yendo al spa. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, te vas a olvidar de ir al spa. Entonces, es muy recomendable. Yo tenía una profesora mía que me decía, un remedio no solo nos hace bien porque sea bueno, sino porque nos acordamos de tomarlo, ¿no? Entonces, la apreciatividad no es buena solamente porque sea buena, sino porque te acuerdas de practicarla. Así que una buena metodología sería, por ejemplo, que te pongas avisos de que querés ir al spa. Una alarma en el teléfono, un mensaje en la puerta de tu heladera, en algún lado, y cuando te acordás, haces eso. Por ejemplo, para poner un mecanismo de práctica, de captura de lo valioso. Y a veces están las alarmas naturales, ¿no? Cuando de repente encontramos un llamado de atención en lo corporal o en lo que nos está rodeando, ¿no? El día nos está agobiando o lo que fuera, y decimos, no, pará, ¿no? Y ahí es donde nos detenemos. Sí, en verdad, cuando hablamos de prácticas apreciativas, la idea sería que justamente no lleguemos a que los avisos, como dijimos recién, sea frente a la finitud de las cosas o frente a la angustia de lo que puede ocurrir. Yo soy una promotora de la apreciatividad cuando las cosas van bien. O sea, el gran desafío, ser apreciativos cuando las cosas van mal, nos sale fácil porque es un recurso humano para afrontar las adversidades. El gran desafío que tenemos es ser apreciativos cuando las cosas van bien.
Bien. Laura, vos decías que todos tenemos la posibilidad de ser apreciativos. Es una habilidad que la tenemos todos. Es una capacidad que todos tenemos. Yo tengo un test, es más, después si quieren, ahora no está en la web, ahora en unos días va a estar en la web subido para poder hacer online el test de habilidades apreciativas, que alguien pueda medir un autotest de saber cuán apreciativos son a través de un modelo que yo he creado de entrenamiento, que lo recomiendo para que puedan como ver con cuánta apreciatividad cuentan. Sí, es una habilidad que todas las personas tenemos, eso es una muy buena noticia, pero hay una mala noticia. Y es que a medida que crecemos, la cultura y la educación va inmovilizando en nosotros muchas de las prácticas que tenemos naturalmente como seres humanos y que van perjudicando nuestras capacidades apreciativas. Vamos, por ejemplo, perdiendo la capacidad de asombrarnos de las cosas simples de la vida, o vamos viviendo a tanta velocidad que las oportunidades se nos pasan por delante sin ser vistas, o nos vamos poniendo tan exigentes con nosotros y con los demás que miramos más los defectos y las debilidades que los talentos y las fortalezas. Entonces, yo digo que yo no vengo a ponerle a las personas una habilidad que no tienen, sino que vengo a ayudarlas. ¿Viste como Gulliver el Lilliput, que se quedó dormido y los enanitos para inmovilizar su gran poder le pusieron unos pequeños hilos? Él era un gigante, los hilos eran re chiquititos, pero bueno, así está la apreciatividad en las personas. A lo largo de los años, la cultura y la educación nos ha ido poniendo pequeñas ataduras. Cuando entrenamos habilidad, apreciatividad, lo que hacemos en realidad es empezar a soltar esas ataduras y dejar que esa apreciatividad que tenemos empiece a aflorar de manera cotidiana. Esto Bueno, es más eso que otra cosa. Es volver a muchas cosas que teníamos y que tenemos y ponerlas en el campo en donde nos desenvolvemos hoy, ya sea en lo profesional o en lo personal, obviamente, ¿no? perfecto. ¿Cuál es la importancia de la confianza en uno mismo en esto de la apreciatividad? ¿Vos crees que te apreciás y te valorás? Sí, Bien, qué bueno. ¿Vos crees que tus niveles de aprecio y valoración con vos misma tienen impacto en los resultados que obtenés en la vida? totalmente. Sí, Bien, no es inocente. O sea, la confianza en uno mismo, que se llamaría así como autoconfianza, tiene más que ver no con las habilidades que tenés, sino en cuánto confías que vos podés hacer con tus habilidades. Y eso depende más de cómo te mires que de lo que verdaderamente tengas. ¿Okay? Entonces, definitivamente, la apreciatividad con uno mismo tiene que ver. Mira, otra cosa que nos enseñaron es creer que nuestro desarrollo depende de arreglar nuestras debilidades. ¿Sí? De hecho, generalmente en la escuela, por ejemplo, nos marcaban con lapicera roja lo que estaba mal. O sea, yo no me acuerdo de una maestra que te marcara con verde lo que te había salido bien. Siempre el foco estaba en reparar aquello que no estaba funcionando. Sin embargo, eso no implica desarrollo en nosotros. Eso más bien es control de daños. Y está bueno, y hay que hacerlo porque puede ocasionar daños. Pero si yo quiero hablar de florecimiento y crecimiento, tengo que focalizarme en sacarle más brillo a mi lado más brillante. Tengo que ser muy buena en tener confianza en mis talentos y mis fortalezas, pero no solamente reconocerlos y verlos, porque muchas veces cometemos un segundo error que es descansar en ellos. Y sin embargo, las personas apreciativas lo que hacen, como dije, es acción, es reconocer los talentos y fortalezas que tienen, pero dedicarse a sacarles tantos brillos que puedan convivir con sus debilidades sin que éstas impacten negativamente en sus objetivos. ¿Sí? Sería como, esto es apreciatividad con uno mismo. ¿De qué manera influyen? Vos al comienzo estabas hablando que uno puede ser apreciativo para con uno, para con otros y para con otras situaciones. Uh-huh. ¿Qué pasa con mi apreciatividad cuando permito que la apreciatividad de los demás influya de manera negativa?
Justo se me cortó un poquito y no llegué a escuchar toda tu pregunta. Si me lo repetís, por favor. ¿De qué manera influye la apreciatividad de los demás cuando yo lo tomo de manera negativa? Cuando lo sentís ¿Sí? una presión, cuando sentís que el otro te está poniendo, Claro, sí, que exigencia ahí de que vos podés, de que vos, sí. hay algo también que va con lo que dijiste recién de la autoconfianza, ¿no? Tal vez hay una persona que su autoconfianza esté más nivelada hacia abajo, entonces, eh, te doy un ejemplo, no sé, los Vale. padres que con los chicos tenés que recibirte, tenés que conseguir determinado trabajo, tenés que dedicarte a tal cosa, entonces viene como una carga, ¿no? Sobre... Es súper interesante lo que decís. Mira, eh, en psicología se conoce como efecto Pigmalión porque viene de una leyenda griega. Pigmalión era el rey de Chipre y le encantaba hacer estatuas. Y comenzó a hacer la estatua de una mujer y empezó a ponerla cada día más bonita. Y le empezó a encantar su estatua. Hasta le puso de nombre Galatea. Así que estaba tan linda y le gustaba tanto, la apreciaba y la valoraba tanto, que fue y le pidió a Afrodita si le podía dar vida a Galatea, porque él se quería casar y formar una familia con ella. Bueno, parece que fue muy insistente, así que Afrodita le concedió el deseo, cuenta la leyenda, y Pigmalión se casó con Galatea y formaron una familia y fueron felices. Esto se conoce en psicología como efecto Pigmalión. Cuando una persona pone expectativas positivas en otra persona, las personas cobramos vida. Vos debes tener a tu alrededor un montón de maestros, jefes, parejas, que han puesto expectativas positivas en vos, aún antes de que vos mismas te dieras cuenta de que tenías esos talentos, y eso te hizo cobrar vida. ¿Okay? Nuestra mirada no es inocente, crea realidades. Pero guarda con esto que tiene que ver con que no es lo mismo que yo me dedique a conocerte y a ver cuáles son tus verdaderos talentos y fortalezas y te ayude a desarrollarlos, que yo te quiera poner a vos lo que a mí me gustaría que tengas. ¿Sí? No es ser apreciativo ponerle al otro lo que a mí me encantaría que... Cuando nos enamoramos eso es muy fácil. Solemos ponerle al otro lo que nos encantaría que tenga, ¿sí? Nos ha pasado a todos. Estamos Las madres, dando, ¿eh? Estamos ahí estamos proyectando en otro. hablando de una percepción Ser de cómo... apreciativos, ser apreciativos con otros, es dedicarnos el tiempo de conocer sus verdaderos talentos y fortalezas y hacer lo que hay que hacer para ayudarlos a que esos talentos se manifiesten. O sea, que ayuden a las personas a cobrar vida. Mira, Toyota Chensky, que es el creador del constructo de inteligencia apreciativa, llama a esto ver el roble en la bellota. ¿Sí? Las personas apreciativas, si vos mirás a tus hijos, ¿sí? Y mirás sus talentos y fortalezas, vos ya no estás viendo la semilla o el potencial, ya ves más allá de eso. Hay personas que miran una bellota y hay otras que cuando están mirando la bellota ya ven el árbol y sus frutos. ¿Ok? O sea, apreciatividad es no ver la semilla, es ver el potencial ya manifestado y hacer lo que hay que hacer para que ese potencial se manifieste. ¿Okay? Como dije antes, es acción. Los grandes inventos y los grandes negocios no son creados por personas más brillantes, son creados por personas que ven antes que otros y hacen lo que hay que hacer para que esto aparezca en el mundo. ¿Okay? Bien, Tienen la capacidad de ver el potencial contenido en el presente y tomar las acciones necesarias para que ese potencial se manifieste. perfecto. Y eso podemos hacer con los otros. ¿Sí? O sea, porque además, mira, vos no podés escaparte de esto, lo cual es una enorme responsabilidad, ¿no? Esto de poner expectativas en otros. Vos no te podés escapar, estás mirando de una u otra manera a las personas que te rodean. Entonces debemos elegir qué clase de pigmaliones queremos ser en esta vida. ¿Queremos ser personas que crean espacios para el florecimiento humano o nos focalizamos en a querer que las personas arreglen su lado menos brillante? Eso por un lado. Y por otro lado, vos, yo y las personas que nos escuchan, estamos siendo mirados y observados por otros. Y nuestro crecimiento depende en gran medida de las personas que nos rodean. Con lo cual,
nosotros no tenemos injerencia en lo que los demás, la manera en que los demás nos, cambiar eso, manera en que los demás nos miren. Pero vos y yo podemos elegir con quién nos vamos a comer hoy a la noche. Entonces, podemos elegir rodearnos mayoritariamente de personas, ¿sí?, que sean capaces de ver nuestro potencial y ayudarnos a desarrollarlo. Entonces, Clarísimo. Mira, acá Olga te está pidiendo que cuentes la historia. ¿quién es Olga? Que, a ver si pide eso porque debe saber algo, Olga. No sé qué. Algo te conoce. Sí. Que cuentes la historia de cómo el papá de Tiger se enfocó en lo bueno de su Ay, hijo. qué linda. Ya sé quién es Olga, que me había escuchado en otra oportunidad. Tiger Woods, gracias Olga por traerme. A mí me encanta contar historias, pero esa no la estaba contando. Tiger Woods es un golfista muy reconocido que nosotros sabemos que es número 1 en el golf. Pero Tiger cuenta que él, desde muy pequeño, fue llevado por su padre quería un golfista, así que desde que era muy chiquitito lo llevaba a entrenar. Nos viene muy bien para hablar de deportes, que en este espacio, ¿no?, que es de deportes, habla muy bien de cómo los deportistas se pueden focalizar en uno o en otro lado. Entonces, el Tiger cuenta que su padre lo llevaba a entrenar y Tiger era muy malo sacando las pelotitas del búnker de arena. ¿Viste cuando en los campos de golf hay en los espacios de arena? Bueno, Tiger era pésimo, era número 60 en el ranking y su padre creyó que con esa debilidad él nunca podía llegar a ser número 1. Pero dice que por suerte su padre se cruzó con un gran entrenador y que cuando se cruzó con el entrenador, el padre le dijo, mira, te traigo acá a Tiger para que el 90% del tiempo lo entrenes en esta debilidad para que la pueda mejorar. Entonces dice que su entrenador lo miró y le dijo, mira, yo no voy a hacer eso. Tiger es brillante en el swing. Yo voy a entrenar el 90% del tiempo a Tiger en mejorar su swing, de modo tal que las pelotitas no caigan al búnker de arena. Y solamente el 10% vamos a entrenar, sacar las pelotitas del búnker de arena por si alguna vez caen ahí. Tiger Woods nunca dejó de ser número 60 sacando las pelotitas del búnker de arena, pero eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hizo algo muy importante. No descansó en su talento, sino que le sacó tanto brillo que hizo que su debilidad no se notara y pudiera convivir con ella sin que ella interfiriera en alcanzar su objetivo de ser número 1 en el golf. Gracias, Olga, por hacerme acordar de contar esta historia, que sé que a ella le encanta porque me lo ha pedido por las redes varias veces. Esto para el mundo de los deportes es muy interesante, ¿no? O sea, tenemos una tendencia en el mundo de los deportes, los de negocios, lo que quieran. Hemos aprendido a focalizarnos en lo que no funciona de nosotros y nos empecinamos en querer arreglarlo a un extremo que dejamos de lado el desarrollo de lo que verdaderamente nos constituye y nos resulta más fácil. Mira, por mucho que le saques brillo a una moneda de cobre, nunca va a ser de oro. Por mucho que le saques brillo a tu lado menos brillante, nunca va a brillar tanto como si le sacas brillo a tus talentos y fortalezas. El tema es que generalmente usamos los talentos y fortalezas como sofá donde descansar y no como trampolines para construir nuestra mejor vida. Ese es el gran error que cometemos. Descansamos en ellos. ¿Cuánta verdad, Laura? Ya bueno, que nos gracias. estamos metiendo en el área de deporte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que generalmente se entrena las falencias, lo que no nos va bien, o sea, si fallamos en los desbordes, en los tiros o en lo que fuera, bueno, quédate y practicás y intentás y estás ahí como insistiendo, ¿no? Una y otra vez para poder mejorar aquello que no te sale tan bien, ¿no? Es como lo más común que se ve en el deporte. Claro, hay una cuota saludable de eso, si eso interfiere, o sea, yo no estoy diciendo que no debemos ocuparnos de reparar lo que no funciona en cualquier ámbito, en los deportes o en la vida o en las empresas. El tema es cuánto te ocupas de eso. Si eso te toma tanto que impide que vos desarrolles lo que verdaderamente, lo mejor de lo que hay, en hacer crecer lo mejor de lo que hay, entonces estás simplemente evitando el daño, pero no creando florecimiento y desarrollo. Entonces creo que
hay que ocuparse, pero lo mismo que decíamos antes, el equilibrio. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Te ocupas de eso? Generalmente no le ponemos en la misma pila a desarrollar un talento que en arreglar lo que no nos gusta. Siempre lo hemos aprendido además. Nos los han enseñado. Creemos que la resolución de problemas es el camino más adecuado para crecer en la vida. Y esto es un grave error. La resolución de problemas es un camino adecuado para resolver una situación que puede traernos problemas. Pero el florecimiento humano no es ausencia de malestar. No alcanza con dejar de ser tristes para ser felices. Necesito desarrollar la alegría, el optimismo, la esperanza. El resolver el problema solo me devuelve al status quo, solo me devuelve un espacio calentito y a una cierta tranquilidad. Pero eso no es crecimiento, la felicidad no está en hacer reducir lo que no quiero ver más, está en hacer crecer lo que quiero ver más en mi vida. Y esto es un cambio de paradigma muy fuerte porque no es así la manera en que pensamos habitualmente, en las que nos han enseñado a andar por la vida, y esto tiene un gran impacto en nuestro bienestar y felicidad. Porque una de las razones por las cuales yo desarrollo todo el tema de la apreciatividad es porque tiene impacto en la felicidad de las personas. La felicidad es subjetiva, no importa cuánto tenés, importa cómo mirás lo que tenés. Entonces vos con una mirada apreciativa podés aumentar tus niveles de felicidad y bienestar o satisfacción con la vida totalmente diferente con lo mismo que tenés. Entonces la apreciatividad, la única función que tiene es impactar en nuestros niveles de felicidad y bienestar, que en definitiva es el objetivo de todos los que estamos en esta charla y los que no están también. Bien, Laura, vamos a rescatar esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, tanto en el deporte como a nivel empresarial, organizacional, lo más importante es enfocarse en lo valioso que nosotros tenemos, ¿no? En los aspectos positivos y en lo que podemos desarrollar positivamente, ¿verdad? Sí, yo no sé si lo más valioso, yo digo que hay que hacerlo, o sea, lo otro también es valioso, pero le estamos dando demasiada entidad habitualmente, ¿ok? Por eso digo, no se trata de no ocuparse de un problema o de resolverlo, se trata de que eso no nos tome de tal modo que no nos haga focalizarnos en hacer crecer lo que sí funciona. Entonces, cuando hablamos de mirada apreciativa, estamos hablando de ampliar la mirada, ¿sí? Y ver otras realidades que habitualmente no vemos, como dije antes, mayoritariamente por nuestro sesgo a la negatividad o porque nos hemos adaptado a eso. Entonces, la ampliación de la mirada me permite ver escenarios que no distingo en la cotidianeidad, pero que tienen mucha y valiosa información para el florecimiento humano. ¿Está bien? Mucha y valiosa información. Vos nombraste varias veces el tema de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la felicidad organizacional? ¿Y qué relación tiene con la apreciatividad? Bueno, es un tema que está más de moda y se ha puesto, yo vengo estudiando temas de felicidad organizacional ya hace unos años y como dije antes, estudié esto en un diplomado en Chile, recién no había en otro lado, de hecho fuimos los primeros diplomados en felicidad organizacional en Latinoamérica. Desde hace unos años se ha empezado a estudiar el tema de felicidad de las personas en el mundo de las organizaciones. La felicidad no es inocente en el mundo de los negocios. Hay muchísimos estudios que muestran que los niveles de felicidad de las personas impactan en la rentabilidad y la productividad. Pero tenemos muy mala información de qué verdaderamente nos hace felices. Hay muchos mitos respecto de la felicidad. Si los casados o los solteros son más o menos felices, si el humor nos hace felices, que si las relaciones, o sea, desde hace unos años hay estudios científicos en los que podemos mostrar determinados estudios en los donde podemos medir si esos mitos verdaderamente se pueden o no tener impacto en la vida de las personas. Hay muchos caminos diferentes para trabajar temas de desarrollo de bienestar y felicidad y yo elegí la apreciatividad, por este motivo que te dije antes. Cuanto más apreciativo soy conmigo misma, más aumenta mi autoestima y mi autoconfianza.
Y hay numerosos estudios que muestran que las personas con mayor autoestima y autoconfianza tienen mayores niveles de felicidad y bienestar. Cuanto más apreciativo soy con los demás, creo mejores calidad de relaciones. Y si mirás cualquier estudio sobre temas de felicidad, las relaciones son el punto álgido que tienen mayor impacto en los niveles de satisfacción con la vida de las personas. ¿Okay? Entonces, si trabajo apreciatividad con el mundo, si soy una persona capaz de andar por la vida capturando, como dije antes, viendo el roble en la bellota, capturando oportunidades que otros no ven, aumentan mis logros, y las personas que logran sus objetivos y están alineados con un propósito tienen mayores índices de felicidad. Entonces, ¿qué relación tiene la apreciatividad con la felicidad? Es una de las maneras en que podemos incrementar nuestros niveles de satisfacción con la vida, aumentando la apreciatividad con los otros y con el mundo, que ese es mi modelo ACOM de entrenamiento, y tocando esos puntos, la autoestima y la autoconfianza, la calidad de nuestras relaciones y la captura de oportunidades. Eso tiene impacto en nuestros niveles de bienestar y felicidad. Bien. Acá hay alguien que pide que les hables de Low Space. O.space pone. ¿De qué cosa? Dice que nos hable del O-Space. No sé qué es. Bueno, capaz que ahí se llama Pede Ruiz, capaz que nos puede Open explayar un Space. poquito más. Open Space. Sí, ¿De Open puede Space ser. estará hablando? Será. Open Space es una metodología creada por un señor que se llama Harrison Owen. No, sí, digo bien. Que es una le deberíamos preguntar a él si quiere que hablemos de eso, pero yo soy formada en Open Open Space. Space, sí. Acá, Sí. acá vuelven a poner Open Space. Bien. Ok, me habilita para decir, yo tengo una formación, tuve la suerte de conocer a Harrison Owen en mi formación en Chile. Los diálogos apreciativos o la indagación apreciativa, como dije antes, es una metodología creada por David Cooper Ryder. El Open Space y el World Café son lo que se conocen como metodologías participativas. Son metodologías de entrenamiento que trabajan con diálogos de mucha gente. O sea, hay pocos entrenamientos o facilitaciones, generalmente son de poca gente. Acá podríamos hacer, por ejemplo, yo he facilitado diálogos apreciativos para 500 personas al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, el Open Space es una metodología muy interesante, súper rica, en la que abrimos conversaciones con grupos de personas para diseñar futuro sobre alguna inquietud o pregunta que tengamos en una comunidad. Puede ser una empresa o puede ser una... eso, o sea, no, me parece como que contar la metodología es súper rica, súper interesante. No siempre es apreciativo, porque muchas veces pone sobre el tema el problema y busca una solución. Desde la apreciatividad podríamos poner en el tapete aquello que queremos ver crecer, como hacen los diálogos apreciativos, ¿sí? Y focalizan en diseño de futuro, de ideas que tengan que ver con hacer crecer lo mejor de lo que hay. Bien. Vale una aclaración, porque quizás van a investigar. Los diálogos apreciativos son una metodología, o sea, un método de 5D, de 5 etapas, en donde es así como yo comencé en esta línea de la apreciatividad, donde vamos a las compañías, aplicamos esta metodología y generalmente salen proyectos con una mirada apreciativa. Ahora, cuando yo me iba de las empresas y trabajé muchos años con diálogos apreciativos y lo sigo usando, me di cuenta que la filosofía apreciativa no se instalaba. O sea, la metodología es genial, es brillante, es de un shock impactante, pero suele, cuando los facilitadores nos vamos, se suele diluir la filosofía apreciativa dentro de la organización. Después tenemos lo que se conoce como inteligencia apreciativa, creada por Toyota Chenskery, que es lo que se conoce como una metainteligencia. Te lo voy a poner un ejemplo. ¿Viste estos programas de televisión donde vos ves que va alguien a cantar y de repente canta fabulosamente y vos decís, wow, y cantaba bajo la ducha y ahora viene y la rompe, y de pronto tenemos a personas que no cantan tan bien y nos llenan estadios? ¿Está bien?
Todos tenemos, si escuchamos a Gardner, un señor que ha estudiado las inteligencias múltiples, 9 inteligencias. ¿Sí? Antes eras bueno en matemática o bueno en lengua. Después todos tenemos 9 inteligencias, o por lo menos las que figura Gardner, y algunas más o menos desarrolladas. ¿Está bien? Entonces, vos podés tener talento para cantar. Y eso está muy bueno. Pero para que ese talento se desarrolle, necesitas de lo que se llama una metainteligencia. Porque si vos sos bueno para cantar, pero vas a una audición y te rechazan, lo más probable es que te quedes cantando en la ducha y nunca más salgas a cantar a ningún estadio. No alcanza con que vos tengas un talento, necesitas además de otras competencias para que ese talento se desarrolle. La inteligencia apreciativa es una metainteligencia que tienen muchas personas y que incluye, por ejemplo, la perseverancia, la resiliencia, la tolerancia a la incertidumbre y la confianza en que mis acciones importan y pueden hacer una diferencia en el mundo. Entonces, cuando hablamos de diálogos apreciativos o indagación apreciativa, hablamos de una metodología. Cuando hablamos de inteligencia apreciativa, hablamos de una metainteligencia. Y luego aparece la apreciatividad, que es el constructo que yo he creado, que es una cualidad o una habilidad que tienen las personas con inteligencia apreciativa y que es la filosofía a través de la cual se practica la metodología de los diálogos apreciativos. ¿Mm? Muy claro, Laura. Bueno, Fabián de Team Designer pregunta, ¿qué hacen regularmente los gerentes con sus equipos de trabajo en cuanto a la apreciatividad según tu experiencia empresarial? Bueno, Fabián, yo trabajo fundamentalmente, de hecho uno de los graves problemas que tengo es que yo trabajo generalmente en el mundo de las empresas. Entonces cuando me voy de la empresa viene y me dice, che, me encantaría que mi marido haga esto, o me encanta, ¿a dónde va? No hay dónde ir porque yo no hago muchos abiertos. Ahora seguramente vamos a hacer uno, pero vengo como... mi mayor experiencia es en el mundo de los negocios, lo cual yo cuando empiezo una charla siempre digo, ¿ustedes creen que yo me fumé algo anoche y vine acá a hablar de felicidad y apreciatividad en este espacio donde todo es un problema, donde todo es duro y, ¿no? Los gerentes reciben muy bien el foco apreciativo. Yo he notado que a diferencia de lo que se cree, las personas reciben muy bien esta mirada, porque es casi una bocanada de aire, ¿sí? Entonces, me pasa mucho con los entrenamientos, ¿no? Porque una cosa es una charla apreciativa, los entrenamientos a veces llevan meses, años para cambiar cultura apreciativa en una empresa. Hay cambios muy profundos, porque en verdad yo no trabajo con un gerente, yo trabajo con la persona. Entonces, lo primero que digo es que no me importa dónde practiquen la apreciatividad. Si les resulta difícil con el colaborador, practíquenla con el hijo. Lo que me importa es que la practiquen, ¿sí? Entonces, a veces noto que hay muchos gerentes que les cuesta ser apreciativos con sus propios colaboradores porque vienen de un mundo en donde focalizarse en lo bueno pareciera que no está bien, ¿no? Hay que marcar lo que no funciona y se crece. Entonces, muchas veces comienzan por su casa, otras veces es al revés. Y un ejemplo de eso podría ser, le voy a dar a Fabián un ejemplo de cómo practicamos apreciatividad con sus colaboradores en una empresa, por ejemplo. Podrías transformarte, yo les pido a veces, son desafiantes los ejercicios de apreciatividad, porque como dije antes, son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pero podrías, por ejemplo, jugar al admirador secreto. Yo a un gerente le pido que durante una semana busque a uno de sus colaboradores y lo observe durante una semana focalizándose en lo mejor de lo que tiene. Y que empiece a notar esto en su teléfono o en un papel solamente, y puede ser algún comportamiento o puede ser, no sé, hasta la manera de vestirse, lo que quiera, todo vale, pero que sea auténtico, ¿eh? Como dije antes, la apreciatividad no es ponerle al otro lo que me gustaría que tenga, sino que es la observación deliberada de lo mejor de lo que hay, ¿está bien? Entonces, lo observo durante una semana, lo anoto, y a la semana lo puedo invitar a mi oficina y le puedo decir, mira, te llamé porque hace una semana que te estoy mirando secretamente y te voy a contar todo lo que encontré, ¿ok? Y esto es de una gran sorpresa porque la persona no espera que eso pase
y también es de un gran desafío para el que hace el ejercicio porque empieza a ver cosas que habitualmente no ven. Ahora, el ejercicio no puede pasar de ahí. Es solamente te cuento lo que encontré. Si lo empezás a explicar, matás la apreciatividad, porque siempre vas a encontrar por ahí algo que no te gusta. ¿Eh? Entonces, una buena manera para decirle a Fabián, no sé si le he respondido a su pregunta, es este tipo de prácticas, ¿sí? Podés transformarte te doy un ejemplo, ¿no? Un admirador secreto y vivir la experiencia. La apreciatividad se practica, no es de acá, no es cerebral. La apreciatividad se tiene que sentir en la panza. O sea, si yo no te aprecio y te valoro, no cambio mi comportamiento. O sea, si es racional, no hay cambio de comportamiento. Y si no hay cambio de comportamiento, no hay impacto en quien lo recibe. ¿Okay? El gerente tiene que genuinamente conectarse con el lado más brillante de la gente de su equipo. Genuinamente. Si eso no es genuino, la persona lo percibe. ¿Okay? La persona no lo percibe. Bien. Bueno, Sí. esperemos que se haya respondido lo de Fabián. Bien, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿existe un mirar desde la apreciatividad, un avance de resultados distintos? ¿Existe un mirar desde la apreciatividad, un avance de resultados distintos? Estoy tratando de interpretar la pregunta, pero si vos te referís que si yo desde el mirar de la apreciatividad empiezo a ver resultados diferentes, yo te podría decir en qué cosas, en mi experiencia, más se notan, ¿sí? Una es, por ejemplo, en obtener cosas que no estamos obteniendo en la vida simplemente con ampliar la mirada y encontrar recursos, ¿no? Como dije antes, las personas de buena suerte, por ejemplo, tienen comportamientos apreciativos, ¿ok? Creen que van a encontrar lo que están buscando. Entonces, eso aumenta las posibilidades de que eso ocurra. Por ejemplo. Y sí, los resultados también en la satisfacción con la vida, pero no sé si estoy respondiendo correctamente la pregunta, si era por ahí lo que me consultaba. Pero sí, yo creo que una vida con foco en apreciativo definitivamente se ve impactado en muchos resultados medibles con cosas duras. Se pueden medir cosas muy duras duras me refiero a que podemos medirlo en dinero, en resultados y cosas de ese tipo. Sí, claramente. Ok. Bien, acá Karen Noelí nos pregunta, ¿cómo podríamos tener un diálogo apreciativo? Qué linda, me encanta esa pregunta. Y Mira, también nos está contando que está haciendo una lista de las cosas buenas que le están pasando en la cuarentena. me parece genial. Es muy bueno eso. Eh, es muy bueno hacer una lista de las cosas buenas que nos pasan. Solamente le voy a hacer una recomendación. Que eso tiene que tener impacto cuando lo hace. O sea, solamente va a impactar en ella si ella lo siente en el cuerpo. Y como se va a adaptar y va a aparecer la adaptación hedonista, a la semana de hacerlo, esto empieza a perder interés. Así que mi sugerencia es que le haga trampa a ese ejercicio. Que anote la primera semana las cosas buenas que le pasan en la cuarentena cocinando. La segunda semana las cosas buenas que le pasan en la cuarentena con sus hijos. La tercera semana con su pareja, con sus amigos, lo que quiera. Pero tiene que ser dinámico, ¿ok? Porque si no, cuando aparece la adaptación hedonista, este ejercicio va a dejar de tener valor. Laura, se nos está por cortar el vivo, Así, nos quedan ok. 15 segundos. Bueno, chau. Bueno, te agradezco muchísimo, Laura, gracias a todos los que estuvieron aquí No, presentes, gracias gracias, por por tu favor. tiempo. La verdad que es un tema para seguir charlando.